Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una conversación más para libros y bibliotecas. Esta semana tenemos a un invitado que voy a decir que en realidad con esta novela me encontré, aunque había visto algún tipo de promoción anterior, pero me encontré con ella en la furia del libro. Y ahí fui a La Pollera, que es donde nunca falta que encontrar algo bueno, y me encontré con Yo no soy esa, de Roberto Suazo. Vamos a conversar de esta novela. Es una interesante propuesta para conversar sobre Jaime Guzmán en una dimensión impensada, quizás. ¿Ah? Yo les voy a decir que como soy bastante viejo ya a esta altura, recuerdo en televisión que en algún momento haya salido una nota del verano donde destacaban esa cierta devoción, interés que tenía Jaime Guzmán por el Festival de Viña. Eh, y esa nota de televisión quedó conmigo dando vueltas, así que cuando aparece este libro, la tecla se conectó inmediatamente. Roberto Suazo Gómez es licenciado, magíster y doctor en literatura por la Universidad de Chile y doctor en filosofía por la Universidad de Otago, Nueva Zelanda. Ha sido docente de literatura en diversas universidades, tanto en Chile como en el extranjero. Es autor de varios ensayos de divulgación sobre género, historia y literatura, entre ellos Víboras, Brujas, Putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala, que fue publicado el 2018. Luego, Macho y Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo, que fue publicado el año 2020. Y La humorista de Eleusis, una historia de la risa femenina desde la antigüedad hasta la casa de brujas. Yo no soy esa, es su primera novela. Vamos a hablar también de esta incursión desde el mundo de la investigación, de la docencia, a ya de entrar de lleno a la ficción. Así que vamos a invitar a Roberto Suazo para que forme parte de esta conversación. Hola Roberto, ¿cómo estás? Mucho gusto que estés aquí y que te hayas dado el tiempo para conversar con Libro y Biblioteca. Hola, Waldo, gracias por la invitación. Oye, Roberto, mira, lo comentábamos ya, quizás tú tienes una dilatada trayectoria en docencia y en investigación. Le has dedicado mucho tiempo a eso y diste un paso que no muchos se atreven a dar, que es salir justamente del análisis, de quizás de la crítica, de la reseña, de la recomendación, del estudio, en fin, de textos de ficción, a hacer uno. ¿Qué pasó entre medio? La pandemia. Estaba haciendo mi tesis en Nueva Zelanda y el 2020 estuve, estuve encerrado, estuve encerrado como todo el mundo Como todo el mundo. y pude diversificar un poco la escritura. Hacía una tesis sobre la risa femenina que dio lugar al último libro de ensayo. En el mundo, la tradición latina que nutrió la representación de la risa femenina en la Edad Media. Ujú. Eh, y, y por ahí me puse también a leer la página de la Fundación Jaime Guzmán, el archivo de la página de la Fundación Jaime Guzmán, y encontré muchas cosas, material muy interesante que dio lugar a la novela. Es, Eso es pasó, la pandemia, increíble aburrimiento. sí, es increíble lo que la pandemia ha provocado en muchas personas y en la sociedad en ¿Eh? general, digamos. Oye, entremos de lleno a conversar sobre Yo no soy esa, esta novela que está en torno a la figura de Jaime Guzmán en una dimensión completamente inesperada quizá para muchos. Yo adelantaba algo de esta cercanía que tenía Jaime Guzmán
con el Festival de Viña y había una defensa muy cerrada por parte de él. Hay notas de prensa sobre esto que hablaban justamente de cómo defendía esta especie de carnaval chileno, ¿ah? Y que a la vez que lo llama carnaval, lo hace sintonizar con toda su creencia y doctrina religiosa también. Entonces, hay una serie de formas de validar el Festival de Viña, como también una herramienta quizás de vivir la fe, si uno lo mirara desde ese punto de vista. ¿sí? Em, claro, bueno, tengo que decir también, a propósito de la pregunta anterior, que alguna vez se me ocurrió a mí la idea de hacer una novela histórica de Jaime Guzmán seria, En serio, hace ya, como ok. 10 años atrás, que no prosperó. Y en la pandemia vino este encuentro mío azaroso con los archivos de la Fundación Jaime Guzmán. Y el tema de Jaime Guzmán y el Festival de Viña salió ahí revisando justamente las columnas que escribía acá mes de febrero, cuando era la semana del festival. Él ponía una pausa en la columna de corte político y hablaba en defensa del festival. Él se declaraba un hincha del festival en una columna bien temprana que escribió en 1974, para el primer festival de la dictadura. Eh, entonces, claro, a mí me llamaba la atención como el fervor con que lo defendía. Después ya en una columna ya más crepuscular ahí en el 88, el verano del 88, ya cuando ya venían los estertores del régimen, Ujú, escribía acerca de los tontos graves, de la gente de izquierda, básicamente que sí, criticaba el festival como un espectáculo frívolo para idiotizar a la gente y claro. que esos señores snob que tanto alegan por el derecho de las personas por elegir un gobierno, no son capaces de darles a las personas admitir el derecho que tienen para elegir en qué entretenerse, decía algo así. Entonces, sí, pues me voló la cabeza tanto material y bueno, todo eso está en la novela, si eso no entretenido, o Sí, sea, claro. están las palabras de él. Vamos Y como decía tú, dale, dale, tenía dale. que ver con la estructura de los veranos de Jaime Guzmán, que eso, Mm, eso era así. Los veranos de Jaime Guzmán se dividían entre eh, carnaval y cuaresma. Iba a Viña para los retiros espirituales, mm, iba al convento de las monjas carmelitas, eh, y pasaba también al festival. Entonces, muy probablemente, claro, tenía que ver con qué era la semana, generalmente la semana del festival coincide con la semana del carnaval, ya antes de Cuaresma. Entonces, el momento de licencia, es el momento de libertad que claro. tiene en el calendario litúrgico la gente creyente para alocarse un poco. Y ese es el momento que se alocaba Jaime Guzmán en el Festival de Viña. Oye, vamos a contarle a la gente que la historia está en torno a un escritor fantasma. Tú nos vas a explicar ahí más o menos también cuál es la pega de un escritor fantasma, que le encomiendan, él forma parte de una editorial a la cual le encomiendan una biografía de Jaime Guzmán, pero en un plano completamente distinto, algo que atendiera más bien a su carácter más humano. No estaban buscando tanto hablar de su contenido político ni fundacional del régimen ni nada de eso, porque de eso ya había mucho escrito. Entonces querían humanizar más al personaje e implicaba eso también, mostrar la vida amorosa de Jaime Guzmán, que era la pega más difícil para este escritor. Y también en el archivo de la Fundación Jaime Guzmán, uno se encuentra, además de todo el Perdón, material. tú efectivamente fuiste al archivo de la fundación. Está en internet. Se mete usted en internet Ah, y ya, está todo el montón de documentos escaneados, está de todo ahí. O ya, sea, yo estaba en Nueva Zelanda cuando, cuando me metí a estudiar eso. Y, y claro, entre la cantidad de documentación que tienen ahí hay unos textos que son especie de homenaje, que sacan regularmente ya, de la Fundación Jaime Guzmán, por lo menos yo encontré tres. Generalmente es la misma información que la repiten, se llama como testigo de una vida de servicio público, algo así. ok. Y ahí aparecen en diferentes acápites por diferentes temas, comentarios de gente que lo conoció, generalmente seguidores, gente de la UDI, gremialistas, también personajes de la tele, ¿ya? Mm. Y hablando de diferentes aspectos, bueno, también está el aspecto político, pero viene la cápita de ahí el lado humano, ¿ya? Y yo me interesé en ese.
claro, y hablan mucho de la afición de Jaime Guzmán por el Festival de Viña, y también ahí hablaban de dos posibles affairs veraniegos de Jaime Guzmán. Con Maritrini, la cantante española. Y yo no sé por qué le metieron una cuestión con Maritrini, si Maritrini era lesbiana, o sea, eso se Claramente, sabía, de hecho. sí. En fin, hay desconocimiento. Que se supone que dicen que se encontraron en el bar del Hotel Miramar y se quedaron conversando una noche, en una conversación muy íntima. Bueno, ese es uno, y el otro es con Nidia Caro, de quien dicen que para un festival coincidieron, fueron vecinos de habitación, también en el Hotel Miramar, y Nidia Caro un día salió de su habitación y le dijo como, hay alguien acá que está escuchando música muy fuerte en la noche. ¿Quién será? Y Jaime Guzmán le dijo, soy yo, estaba escuchando Beethoven. Ah, tiene muy buen gusto. ¿Ya? Y ahí tienen, y eso es todo lo que te dicen. Y hay una foto famosa que aparece en el libro Mi hermano Jaime de la Rosario Guzmán, con Nida Caro, efectivamente, que sería como la única imagen de Prueba. un contacto cercano con el género femenino de Jaime Guzmán. Entonces, con esa, me llamó la atención esa insistencia. O Ujú, sea, ujú. entiendo que viene de tratar de contestar a los rumores de la supuesta homosexualidad de Jaime Guzmán. Claro. Entiendo que por ahí viene. O sea, Sí. no sé por qué más insistir en eso. Además del ridículo de insistir con Maritrini, que era lesbiana, insisto. Entonces, me puse en la situación la situación ficcional de que se le pide a un escritor fantasma, un editorial, un escritor fantasma, un escritor que no pone el nombre, que escribe por otras personas, a nombre Ujú. de otras personas, un escritor anónimo, se le pide que haga una biografía de Jaime Guzmán, pero que elimine o silencie todo el aspecto político y enfatice estos aspectos pop, estos aspectos humanos, y sobre todo que logre transmitir con cierta verosimilitud algunos de estos romances. Ahí le metí también con Rafael Acarrá, ese no lo hice. Y esa es la tarea del escritor, pues de eso se trata por lo menos la primera Claro, parte, y que es una claro. misión imposible, o sea, no se puede hacer, porque según todos los datos que se disponen, Jaime Guzmán, bueno, quizás tuvo pulsiones homosexuales reprimidas, pero no tuvo ninguna pareja sexual. Y era más monje que otra cosa, o sea, él era Mm. una seta, o por lo menos es lo que uno puede colegir, Ujú, ujú, que no le interesaba la sexualidad, ujú. ¿ya? Al menos no tuvo. Se fue del mundo tal como vino, virgen, y, Te pasaste. y bueno, también eso es súper interesante para la historia de Chile, así para las distopías que podríamos hacer, porque Jaime Mm, Guzmán efectivamente quiso ser cura y quiso ser monje. claro, Y la mamá de él, Carmen Errázuriz, se lo prohibió y lo obligó a estudiar Derecho. Imagínate si se lo hubiera dejado cumplir su sueño. Ah, claro. estaríamos. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos bien. Em, y al final de sus días, como en marzo del 91, esto lo cuenta Andrés Chadwick en una entrevista que dio a La Tercera, creo que el 2003. eh, Estaban jugando golf ellos, cuenta Chadwick, y Guzmán le habría dicho que se quería retirar de la política y se quería ir a encerrar al monasterio de la Carmelita en Viña, Ya, porque había pasado, en el último verano había alcanzado, eh, o sea, había logrado como un estado de oración muy elevado, ok. ¿ya? Entonces no le cabía duda que ese era su lugar y no la política, que nunca fue su lugar, o sea, nunca quiso ser político, pero ahí generalmente apelaba como a la parábola de los talentos, y que ese era el talento que le había dado Dios, que efectivamente era Mm, talentoso el tipo para la demagogia, para armar discursos, era un sofista, un orador mm. bastante, tenía un talento Curioso, natural para las palabras, curioso que hablaba haya de sido, corrido, ¿no? sí, curioso que haya sido un convento de monjas, no un convento de monjes. A mí me llama la atención eso también. Sí. Mm, También está ahí expresada el tema ujú. en la novela. Oye, Pero ese tema, digamos, esos antecedentes son reales. Eso quería decir. sí, no, es muy interesante ese ejercicio porque en realidad hay como hay varios escritores, me imagino que tú te podrías sentir identificado con lo que voy a decir, pero que en el fondo juegan mucho con la realidad para, no sé si enganchar a los lectores, pero de alguna manera lo hacen compenetrarse con los relatos que parecieran ser verídicos
de personajes. Estoy pensando en Cercas, por ejemplo, que usa también, ¿no es cierto?, esta idea de poder crear ficciones a partir de realidades, pero en algún punto se pierde todo, porque la especulación desde la realidad, desde lo verídico, desde los hechos, que tú mencionas aquí, en este caso de la vida de Jaime Guzmán, en realidad hay especulación, y esa especulación, pero sobre la base de mucha información, puede ser bastante acertada. Entonces, en eso también juega el lector. Yo te decía antes de grabar esta conversación, creo que este es un libro en donde si uno entra con la distancia o con una especie de seriedad así brutal en torno a la verdad, a los hechos y todo eso, mejor que no lo lea. Aquí la idea es entrar al juego justamente de la especulación. Sí, es una novela cómica o con intención cómica. Resulta, resulta, Eh, resulta. sí, y a mí me llama la atención también la posibilidad de narrar cosas horribles, de narrar el horror desde el Mm, registro cómico, que no es algo que yo haya inventado, sino que es algo que se hace y se hace con bastante efectividad. Ahora, siempre digo, porque yo hablo de estas cosas en clase también, eh, claro, no se puede narrar desde lo cómico, el horror al calor de la tortura o cuando las cosas claro, están sucediendo. Necesitas tiempo, o sea, de hecho, hasta los comediantes dicen esto, las comediantes. Natalia Valdebenito alguna vez me dijo esto de que la comedia es tragedia más tiempo. claro, Y desde el tiempo, ya pasado el tiempo, es un buen ejercicio revisar estas partes siniestras, oscuras de la historia nacional y estos personajes siniestros desde un registro cómico, porque permite más profundidad crítica. claro, A mí me gusta. Hace poco vi El Conde, ponte tú, y me pareció un ejercicio, porque tú puedes meter muchas verdades, claro. pero camufladas con cosas disparatadas, obviamente, Mm, tiradas de las mechas, pero no deja de ser crítico y no deja de presentarte el personaje de una manera que lo podemos criticar, porque la comedia acerca a los personajes, ¿ya? claro. Y eso es importante, y en este caso es Mm, muy importante, encuentro yo. Pues como te comentaba antes, una de las razones también para escribir a Jaime Guzmán es que nadie habla de Jaime Guzmán, ni los mm, partidarios ni los opositores, nadie habla de claro, Jaime Guzmán. claro. Los partidarios porque en realidad prefieren dejarlo como mártir y lo único que les interesa es que el reloj que armó este ingeniero funcione, la maquinita sigue Claro, rodando así es. y que están gracias al Altísimo porque siguió en pie después de la Asamblea Constituyente y todo eso. Pero no le interesa el relojero, no le interesa el Mm, demiurgo, ¿ya? Mejor que no esté, mejor que lo saquemos, ¿ya? No, ¿para qué hablar de él? Y no lo mm, conocen, no lo conocen. mm, Los opositores tampoco lo conocen porque hacen comedia menor con él, como que cabecea balas y cosas así. Eh, cuando es tan interesante el día en que lo balearon en realidad y todo el proceso de la agonía de Jaime Guzmán, que duró harta hora, ¿ya? O sea, lo balearon a las 6 en el campo Oriente y murió alrededor pasada las 9 en el hospital mm, militar. sí, recuerdo eso. Y el último que lo fue a ver fue Pinochet. Y en torno a eso, también a Rosario Guzmán, que debe ser la persona que más lo conoció, su hermana, Mm. sostenía la tesis de que el Mamo Contreras infiltró al Sí, Frente Patriótico. lo recuerdo Una cosa que perfectamente, sí, nunca se habla de eso. claro, sí. Evelyn Matei en su momento, la candidata, la mandó callar también. Imagínate la patuda mandar Mm, callar a la hermana de Jaime Guzmán, así, porque eso no era así. Está muy mm, distanciada el círculo cercano a Jaime Guzmán, aunque hay ciertos sobrinos que están en la UDI. En general, la familia se distanció tanto de la fundación como de la claro, UDI. Eh, mm, la fundación y la UDI no se preocupan del personaje. Entonces, volviendo a mi tema, agarrarlo desde una perspectiva cómica, además de que permitirnos hablar de él, que hay que hablar de él, permite como acercarlo y mirarlo por todos lados. ¿Ya? Mirarlo por todos mm, lados, criticarlo, qué es lo que hay que hacer con estos personajes que como Diego Portales en su momento y después Jaime Guzmán, nos armaron la vida que vivimos. claro, Entonces es muy terrible que el demiurgo, el hacedor, desaparezca y no podemos pedirle que rinda cuentas. Entonces la mm. literatura sirve para eso, en este Sí, caso. sí, es muy interesante porque ahora que mencionas tú a Portales, por ejemplo, hay, costó mucho a muchos historiadores hablar del Portales humano y real, ¿ah? Sí, Y no de esa estatua que está en la Plaza de la Constitución. ¿Por qué? Porque básicamente hay un interés, como dices tú, en mantener la devoción,
más que el estudio o el cuestionamiento, qué sé yo. Entonces, en ambos casos, los constructores, entre comillas, de un tipo de república, son intocables en ese sentido. Y Mm. cuando empezaron los historiadores, estoy hablando hace quizás 20 años atrás, no antes, a hablar de lo que le gustaba, a aportarle ir a las chinganas, de que tenía sus enamoradas por acá, por allá, que era un gallo bastante, Que la digamos, chucheta. desordenado, por decirlo, ¿ah? Mm. Vengativo, además, también, que no perdonaba a nadie, sus enemigos, que fue brutal en muchos casos. Bueno, todo eso fue saliendo a la luz y se fue humanizando el personaje, a la vez que también se empezó a cuestionar su modelo o su estructura, lo que se llama, ¿no es cierto?, ese Chile conservador de los años 30, después de la independencia. Entonces, yo creo que también parte de este ejercicio que tú has hecho puede ayudar quizás también a ir desmoronando, ¿no es cierto?, esa maquinita que quedó instalada y que hasta el día de hoy, en muchos aspectos de la vida, sigue, digamos, presente y limitando básicamente a este país. Sí, pues a mí me encantaría que pasara con Jaime Guzmán lo que ha pasado con Portales o La Quintrala, digamos, Mm, personajes de la tradición chilena de las cuales se escribe harto, se escribe a menudo y hay una tradición de reescritura. ¿Ya? claro, En este caso yo planteo esto como un fanfiction, entonces se podría sí, armar un Guzmán verso, digamos, que mucha gente escribiera de Jaime Guzmán. Sería bueno, sería saludable. Ya mm, encuentro que no es saludable con el estado del personaje actual, más allá si yo logré hacer algo bueno acá, me gustaría que se siguiera haciendo. Además que no es lo primero que se hace, sí, se ha hecho cosas, pero se han pasado muy piola. Yo acá aprovecho de mencionar la película El tío del sobrino de te Jaime recuerdo Guzmán, eso, sí, sí, sí. y el guión era de Mateo Iribarne, Iribarren, Mm. no sé cómo se pronuncia, perdón. Iribarren. Eh, claro, es que Iribarren, salió como sí, el 2013 por ahí. por ahí puede ser, Eh, sí. y era una película bien buena y me llamó la Mm, atención también como esa metaficción que se crea alrededor de Jaime sí, Guzmán, porque al mm, final como hablar de Jaime Guzmán es hablar de nosotros mismos, entonces terminamos como preguntándonos acerca de este ejercicio de escribir acerca de Jaime Guzmán, que también me pasó a mí, po. Me pasó un claro. poco en la novela acá, claro, me pongo ese pie forzado de escribir acerca de los veranos galantes de Jaime Guzmán, pero termino escribiendo acerca de muchas otras cosas y Mm, acerca de la pregunta que es Jaime Guzmán. Y se deja la pregunta, a pesar de que, como te decía, lo miramos por todos lados, pero se deja abierto y se puede seguir hablando de él, esa es la idea. Esa es sí. la idea, o sea, me parecería genial que acá se iniciara un Guzmán verso con esto. Bueno, digamos que también los personajes conversan, que la historia está Mm. muy bien armada, es muy entretenida. Esas cuotas de humor que tú dices que intentaste colocar están logradas, se lee rápido, y si uno se deja llevar por el relato y no se cuestiona, digamos, será verdad, no será verdad, habrá pasado, no habrá pasado, da lo mismo. Lo que usted tiene que hacer es dejarse llevar por el relato que Roberto Suazo nos plantea sobre la vida de Jaime Guzmán, desde la vida amorosa de Jaime Guzmán y los tormentos de un escritor fantasma por tratar de contarla de una forma creíble y que sea atractiva para todos. Roberto, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. No sé si quieres agregar algo más, alguna recomendación. El libro se puede comprar en todas partes, entiendo, ya la Bollera tiene una buena distribución también, así que digamos que a quienes lo busquen lo van a encontrar en la librería que esté más cercana. No agradecerte, no me acuerdo el espacio. Muchas gracias por la invitación. Muy Listo, pues, agradable conversación. muchas gracias. Nos veremos entonces en otro capítulo, en otra conversación más en libros y bibliotecas. Y gracias a Roberto por regalarnos en realidad esta novela, porque es algo que nos entretiene, que por lo menos para mí me parece recomendable 100%. Así que muchas gracias, Roberto. Adiós. Gracias a ti. Que estés bien. Chao.